Bueno, ¿qué tal mi gente? Hoy estamos en Tres Cantos, un hermoso sitio. ¿Qué tal mi gente? Hoy estamos en Tres Cantos y nos dirigimos hacia un sitio, realmente no me acuerdo cómo se llama, luego lo pondré debajo, a la graduación del Lotus Club, de un club de jiu-jitsu brasileño, famoso aquí en España, uno de los mejores de hecho. Y voy para allá, llevo la cámara, este formato para mí es nuevo y no estoy acostumbrado, así que ténganme paciencia hasta que vaya cogiendo un poco el tranquillo. Y lo que hoy quiero preguntarme es, aprovechando que va a haber mucha gente, muchos cinturones de todos los colores, si el jiu-jitsu brasileño funciona como defensa personal, si el jiu-jitsu brasileño es capaz de poder defenderse en la calle, si funciona para defenderse en la calle. Primero voy a preguntarle a los chicos y luego van a tener mis impresiones. ¿Y por qué planteo esto ahora? Y es que resulta ser, estuve viendo un debate entre Robert Driscoll, pero haber dicho bien su nombre, Driscoll, que es cinturón negro, 5º grado de jiu-jitsu brasileño, es fundador de Zenit, uno de los equipos, un equipo muy grande, sobre todo en Estados Unidos, y él estaba debatiendo con Pedro Valente. Pedro Valente es otro profesor de jiu-jitsu, pero en este caso es de Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu es distinto al jiu-jitsu brasileño como tal. ¿En qué se diferencia? El jiu-jitsu brasileño más bien enfocado en la parte deportiva y el Gracie Jiu-Jitsu es de la rama más bien de defensa personal. ¿Ok? Cuando llegue el momento ya hablaré sobre eso, pero no quería dejar pasar esta oportunidad a ver qué piensa la gente, a ver qué piensan los chicos con respecto a esta historia. Y una de las cosas que me llamó la atención en ese debate es precisamente que hay cierto, no decir rechazo, pero sí cierta incomodidad o cierto, no sé cómo explicarlo, contra los competidores. Y es que los competidores supuestamente no tienen filosofía y los competidores supuestamente no tienen lo necesario, no son como dignos. Y nada, esto ya con más tiempo, con más calma, me siento y voy a hablarlo con tranquilidad. Pero nada, me surgió esa duda y ese debate. Si el jiu-jitsu brasileño realmente funciona en la calle. Entonces, pues nada, nos vamos viendo. Estamos aquí, mi gente. Vamos a ver qué pasa. Vale, aquí presento a Sandra. Sandra, preséntate por favor. Hola, soy Sandra. Vale, entreno en Lotus Madrid con Siri. Soy cinturón marrón, 4º grado y Ya no es cinturón marrón, ya es cinturón negro. Felicidades, Sandra. doy clases en Riva Patia Madrid. Vale, Sandra, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú crees que el jiu-jitsu funciona en plan defensa personal? Sí, creo que es bastante importante además. Bastante importante. Sí, ya que cuando el
el esquivar y el correr no funciona porque te tiran al suelo, tienes que tú saber cómo gestionarte, cómo salir de ahí, sobre todo no perder los nervios, y es algo que te enseña el Jiu-Jitsu. Vale, tú has competido. Sí. Tú como competidora dices que en un caso de defensa personal, por ejemplo, puedes contenerte, puedes guardar todas esas ansias y puedes defenderte bien. Sí, sobre todo. Es lo que primero tienes que aprender en la hora del combate, sobre todo en competición. Tú tienes que saber que quedan más combates por delante y tienes que saber gestionar tu energía, y eso en situaciones de pánico puede ayudarte, sobre todo. Vale, muchas gracias, Ander. A ti. Hola, buenas, soy Jorge Carvajal y bueno, soy cinturón marrón aquí en la escuela de Jiu-Jitsu de Lotus y además soy profesor de Krav Maga, cinturón negro y esperado de Muay Thai. La pregunta que quería hacerte, ¿tú crees que el Jiu-Jitsu por sí solo, el Jiu-Jitsu deportivo, que es el que generalmente se practica, funciona para el caso de defensa personal? Sí, yo diría que sí, el Jiu-Jitsu, aparte, lo primero es que tiene una gama de técnicas enormemente amplia, entonces unas funcionan, otras no, pero yo creo que en conjunto sí, y la prueba yo creo que está en que hay muchos vídeos de agresiones en la calle que se ven como personas incluso mucho más pequeñas se han defendido y está grabado con técnicas de Jiu-Jitsu, con los body locks, los triángulos, entonces sí, yo diría que sí, que por supuesto, que por sí solo sí. Vale, te voy a hacer una pregunta ahora, una pregunta un poquito trampa. El tema de, por ejemplo, un practicante que sea netamente guardero, ¿qué pasa con él? A ver, es verdad que a nivel de defensa personal tiene más difícil porque un guardero no se puede sentar en la calle a tirar guardia, y algunas de las técnicas cuando hay golpes de los que son guarderos pierden un poquito de eficacia. Pero yo creo que siempre es mejor tener esa base que no tenerla, por supuestísimo. Y aparte los guarderos luego raspan, se ponen por encima, montan y controlan. O sea que, aunque en su inicio sea a lo mejor menos recomendado para la calle, la progresión que tiene el Jiu-Jitsu sí que yo creo que les puede permitir defenderse. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Puedes presentar? Sí, por supuesto. Mi nombre es Jaime Padura, soy de Madrid. Entreno en el Lotus Club, llevo un año entrenando Jiu-Jitsu, soy cinturón blanco y pues nada, dispara cuando quieras. Vale, ¿tú crees que el Jiu-Jitsu de por sí, el Jiu-Jitsu solo, vamos a poner el Jiu-Jitsu solo? Vale. El Jiu-Jitsu deportivo, que es el que hacemos nosotros generalmente, el que tira guardia, el que hace algunas berimbolos y todo eso, ¿tú crees que el Jiu-Jitsu de por sí solo funciona en la defensa personal? Vale, muy buena pregunta. Yo opino que, bueno, después de un año entrenando, pues considero que es una herramienta muy útil y que yo creo que cualquier persona que entrena Jiu-Jitsu ve la diferencia de una persona que ha entrenado Jiu-Jitsu, cualquier arte marcial, pero sobre todo Jiu-Jitsu en el suelo con las llaves. La diferencia de entrenar 4 meses o no entrenar nada es abismal. Así que yo creo que la respuesta a esa pregunta es que sí que sirve y sirve bastante el tradicional Jiu-Jitsu. Ahora ahí pues desde hace unos años ha evolucionado bastante con el Nogi y tal, pero el Jiu-Jitsu tradicional es una herramienta que yo considero que es muy útil en la defensa personal y se la recomiendo a todo el mundo practicarla. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta trampa. Venga. ¿Tú crees que si tú, por ejemplo, a un guardero que le gusta más tirar guardia, como se está evolucionando ahora el Jiu-Jitsu en todas estas competencias, que va más al tema de la guardia, tenemos que recordar también que el Jiu-Jitsu generalmente es un arte de 1-1. Correcto. Uno contra varios. Correcto. Entonces, te voy a preguntar, ¿crees que un guardero va a tener carencias a la hora de defenderse? Contra, por ejemplo, contra un golpeo a la cara, contra una patada, striking. Sí. Hombre, pues considero que en cuanto a defensa personal, la guardia, pues no va a ser la mejor idea enfrentarse a alguien y tirarse al suelo, tirar guardia, pues porque al final te estás exponiendo mucho a la cara, te estás exponiendo las partes del cuerpo, los órganos, riñones, etc. Entonces yo creo que si en algún momento llega al suelo el conflicto o lo que sea, una lucha con tus amigos, lo que sea, si en algún momento llega al suelo va a ser una herramienta muy eficaz, pero hay que practicar ambas, tanto pasador y derribar como guardero. Pero sí que es verdad que pierde eficacia el solo ser guardero, creo. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, maestre, preséntese, por favor. Buenos días, lo primero. Mi nombre es Carlos Medero Martín, soy cinturón negro 5º grado de Gracie Jiu-Jitsu por el maestro Mauricio Robio de Almeida, que es cinturón coral 9º grado de la Gracie Barra. Comencé con los Gracie, comencé con Robin Gracie, el hijo menor de Leo Gracie. Tuve la oportunidad también de entrenar con Fabricio Verdún, tuve la oportunidad de entrenar con varios Gracie que Robin trajo a la academia.
he entrenado con grandes maestros, ¿no? Silvio Berin aquí en Madrid cuando venía, competidores como Mario Reis, el propio maestro de Fabricio Marcio Corleta. Y bueno, también viajé a Brasil, entrené con Ricardo de la Riva, con la escuela de Carson Gracie, Edson Carballo, y luego ya finalmente con Mauricio Robbie Almeida, entre otros. Vale, una pregunta, profe. Ya con este background, me imagino que usted tenga la respuesta de la pregunta que le voy a hacer. Y la pregunta es, el jiu-jitsu brasileño, o sea, el BJJ de competición, ¿cree que funciona en defensa personal? Con matices, es decir, hay que hacer una adaptación, y un ejemplo claro sería, por ejemplo, la posición de guardia sentada. Cuando tú estás haciendo en una competición guardia sentada, eso sería inviable hacerlo en una pelea en la calle o, como se decía antes, valetudo o MMA. ¿Por qué? Porque estás exponiendo la cabeza a una patada, básicamente. Entonces, por ejemplo, en la calle lo mejor siempre es derribar y caer por encima. Si caes por debajo, tienes que adoptar lo que hoy en día se llama supine, con las piernas por delante, para hacer el trabajo clásico de defensa personal Gracie. Es decir, nunca podrías hacer una guardia sentada como se hace tradicionalmente en una competición de jiu-jitsu los guarderos. Vale, entonces está claro que en ciertos círculos cree que se debía priorizar más el tema de proyecciones, lanzamientos y ese tipo de trabajo. Con certeza. De hecho, antes se entrenaba así. No había ningún luchador de jiu-jitsu que no practicase también proyecciones. Dentro de que no es el fuerte del jiu-jitsu, un judoka que pasa todas sus horas de tatami en pie, pues va a tener siempre más recursos que un luchador de jiu-jitsu. Pero el ejemplo más claro que se me ocurre poner ahora era el de Rolls Gracie, que era un Gracie pionero, que en los tiempos en los que, bueno, pues sí, había proyecciones, porque el jiu-jitsu original, tanto en Japón como el que enseñó Maeda a los Gracie, tenía proyecciones, pero Rolls se preocupó en priorizar también todo tipo de entrenamiento. Entonces entrenaba judo. En la época que estuve en Estados Unidos entrenaba wrestling y participaba en campeonatos de wrestling. Entonces era un Gracie muy completo, que sabía derribar muy bien, como ejemplifican muchos vídeos que aún existen en internet. Y luego también, si caía por debajo, pues tenía su guardia y su trabajo. Pero era un luchador que ejemplificaba que el jiu-jitsu brasileño es grande porque primero separa la paja del grano, el grano de la paja, mejor dicho, para ver qué es lo eficaz. Y bajo esa premisa, Rolls Gracie buscaba incorporar al jiu-jitsu todo aquello que es eficaz. Hoy en día podemos tener un ejemplo muy claro de eso en los atletas profesionales de MMA. Un atleta profesional de MMA, si ve que tiene que entrenar box encima, lo entrena. Si ve que tiene que entrenar wrestling para la parte de arriba, lo entrena. Y por supuesto, jiu-jitsu brasileño para el suelo. Vale, Sensei, muchas gracias. Pues, Bueno, aquí estoy con el profesor Siri Batista, que es el responsable de aquí del Lotus Madrid, del Lotus España, que es Madrid, que es España. Entonces quiero hacer una pregunta, Sensei, si me permite el atrevimiento. Entonces yo quiero preguntarle, el jiu-jitsu deportivo, Sí. como está concebido, ¿sirve para defensa personal? ¿Sí o no? Pues sí y no. Sí y no, vale. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la...? A ver, obviamente dentro de lo que sería la defensa personal entraría el autocontrol, ¿no? La preparación física, y yo no dudo que un deportista, no solo de jiu-jitsu, como de rugby o cualquier otro deporte, y que esté, ¿no?, acostumbrado a situaciones, actuar bajo estrés, situaciones, ¿no?, donde tenga que tener un autocontrol, pues él podría ser mejor que una persona que supuestamente sabe o entrena situaciones de defensa personal, pero nunca se ha puesto a prueba, ¿no? O sea, de manera constante. Entonces, por otro lado, por supuesto, que si tú lo único que haces en tu escuela es tirar guardia, trabajas con solapa, solamente, ¿no?, tu juego es totalmente pensado para ganar puntos, pues obvio que te va a faltar algo, y va a pensar una persona que tenga calle, que no hace falta que nunca haya pisado un tatami en la vida, pero tiene calle, pues te puede sorprender y el resultado puede ser bastante negativo para alguien que haga solamente jiu-jitsu deportivo, ¿no? Vale, entonces,
Una pregunta, ¿cómo entrenaban los Gracie antiguamente? Tipo lo que la denominación esta del Gracie Jiu-Jitsu, que va más enfocado en defensa personal y que hacían un poco más de desafío. Eso no pudo haber ayudado en el tema de desarrollo, por ejemplo, en el campo de la UFC, más tema de desafío, no tema tanto de defensa, de competitividad, como reglamento de la CBJJ, ¿no? Que es la confederación, ¿no? Sí. Que vino, y entonces pues esta gente pensaba un poco más en temas de defensa personal y vamos a caernos en un gimnasio y vamos a caernos a torta. Eso no puede Sí, a ver, obviamente, ¿no? Las dos partes fueron importantes, ¿no? El hecho de que estuviera Royce Gracie más preparado a nivel de golpeo y todo esto, también la otra parte, las personas no sabían Jiu-Jitsu, no sabían lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces, pero por supuesto, eso le hizo estar mejor preparado y digamos un poco más completo, ¿no? Como luchador, porque no vas a intentar, por ejemplo, un derribo a una persona que no te va a golpear nunca, ¿no? Si estamos acostumbrados a hacer entradas en la pierna, si nadie te puede contragolpear, pues obviamente es algo que no te lo esperas. Pero sí también la parte de Jiu-Jitsu deportivo ha hecho con que todo tipo de personas puedan practicar Jiu-Jitsu, ¿no? Igual que pasa con el judo y otras modalidades que tú, obviamente, un judoka olímpico puede derribar a un borracho y le puede matar con un derribo, ¿no? O sea, es decir, es el mismo derribo. Lo que pasa es que algo que le serviría para ser campeón olímpico, campeón del mundo, si a lo mejor lo hace en la calle, pues va a terminar detenido, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Cuestión de armas también. Entonces, la parte del jiu-jitsu deportivo o del propio judo deportivo han hecho de que se popularizara. Y hoy tú tienes muchísimas personas compitiendo y a lo mejor si te fueras a todas estas personas, un oficinista, desafiarse a puños y MMA, es un entreno durísimo, o sea, es lo más duro que puede haber. O sea, solo yo pondría el Muay Thai por encima porque no hay momentos de clinch que permitan estar ahí, como derribas a alguien, le mantienes en el suelo, pero realmente MMA es durísimo. Sensei, entonces la última pregunta que le quiero hacer. En estos días modernos, que hay más cultura del físico, de buena alimentación, y que tal vez en el Jiu-Jitsu antes el que sabía, porque hacía unas clases que no eran como ahora, ¿entiendes? Que eran más tema, ven a golpearme, yo hago técnicas. Katas, ¿no? Sí, o sea, dudokata. Y ahora que hay más, que lo vemos aquí a diario, que viene gente que viene muy fuerte y que cuesta trabajo, sobre todo a los principiantes, que a un cinturón negro no, evidentemente, o un cinturón marrón tampoco, pero que viene gente fuerte y a veces a mí, a los chavales muy jóvenes, me cuesta finalizar o me cuesta someterlo, por lo menos a llevarlo a mi campo. Si eso entra en, por ejemplo, temas de golpeo, temas de cómo usted lo ve. Bueno, claro, por supuesto, ¿no? La fuerza, cuando hay un poco de técnica, ¿no? Una fuerza de una persona, un atleta híbrido, ¿no? Que es una persona que al final no tiene otras aptitudes, siempre va a ser más complicado, ¿no? La fuerza es algo que cuando tienes algo de técnica, pues si tú no tienes la estrategia adecuada, pues va a ser mucho más difícil someter a una persona así, ¿no? O controlar a una persona así. Eso ha pasado en otras disciplinas, en otros deportes, ¿no? El rugby antiguamente o el fútbol eran mucho menos deportistas que hoy, ¿no? Y los tiempos hoy han cambiado y obviamente hoy hay atletas profesionales de Jiu-Jitsu, mucho más de lo que pudiera haber antiguamente, que eran personas que tenían su trabajo y no se dedicaban profesionalmente a esto. Y muchas veces lo que hacía con que ellos se resistieran era el orgullo, ¿no? El defender su escuela, o sea, no era porque físicamente estaban súper aptos. Obviamente, familia Gracie ¿no? O sea, hacían otras disciplinas, ¿no? Y entrenaban, físicamente estaban bastante preparados. Y los japoneses que venían a Brasil, dudo mucho que no vinieran también físicamente preparados, ¿no? Entonces, pero hoy sí se nota mucho que
ya necesitas tener la estrategia adecuada, ¿no? Porque una persona fuerte que tenga algo de técnica o al menos no se deje que tú le lleves a su campo, ¿no? Se oponga, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado conseguir someterla. Ahí entraría la cuestión de controlarla, ¿no? O sea, dentro de lo que serían las pautas, y yo creo que cualquier deportista, cualquier competidor de Jiu-Jitsu tiene que tener en su escuela, pues por lo menos un protocolo, ¿no? Que aquí nosotros preguntamos, si a cabo de X clases, si tú tuvieses un encontronazo y tuvieras que defenderte en una situación de calle real, no contra alguien con un cuchillo ni alguien armado, pero una situación, un confrontamiento, si tendrías herramientas suficientes para defenderte, ¿no? Como colocar a esa persona en el suelo con un derribo, un control, ¿no? Y la necesidad de la sumisión, pues no es necesario someter. Tú, una persona que controles, si tú eres policía, le controlas y le engrilletas. Si tú eres un ciudadano que se está defendiendo, tampoco tienes que partir un brazo a alguien. Con que consigas controlar a esa persona, ya sería suficiente. La sumisión es mucho más algo cuando hay una violencia extrema y tú necesitas efectivamente causar daño, partir un brazo a una persona que empuña un arma para matarte. Eso puede ser una necesidad, pero hay que tener mucho nivel técnico para que no te disparen antes, ¿no? Entonces depende mucho de la situación, y es lo que te digo, la sumisión que ponemos como el punto final podría ser perfectamente un ippon en judo, de controlar a una persona en el suelo, y eso permite que le engrilleten o que ayuda ciudadana, ayuden a aguantar a esa persona hasta que llegan las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, es decir, depende mucho de la situación, ¿no? Vale, muchas gracias, Sensei. Nada, pues... Como conclusión, creo que lo que más importa es que exista el debate, porque ya no nos vale dar todo por sentado. Y es por eso he consultado las impresiones a distintas personas, tanto en grado, experiencia, edad. Ahora voy a dar mi punto de vista. Y es que si quieres ser efectivo en una situación de pelea en la calle, tienes que tener muchas cosas en cuenta. El Brazilian Jiu-Jitsu, como tal, nos puede ayudar a defendernos, pero no es infalible. Tengo un video que habla de la defensa personal y expongo mis puntos de vista, que pueden ver para no repetirme. Pero para resumir, en caso de defensa personal, habrá que simular escenarios en los cuales tendremos que gestionar la ansiedad, el miedo y la adrenalina. Aunque la competencia nos ayuda a mitigar todo eso, también necesitamos técnicas de al menos de cómo salir de un ataque grupal, defensa contra armas, etc. Cosas que el Jiu-Jitsu no suele dar. Pero vuelvo a lo anterior. El luchador bien entrenado sabe cómo moverse, sabe cómo derribar y cómo salir de situaciones incómodas. Y es ahí el meollo del Jiu-Jitsu. Te enseña a salir de las posiciones más complejas y también te enseña a no rendirte. Y nada, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Os!